de alguna manera, esa gran convención universal sobre los derechos, sobre la protección, fíjese muy bien, la protección de los derechos de las personas mayores. ¿Por qué no digo adulto mayor? ¿Por qué no digo ya tercera edad? Porque en esa evolución en el tiempo hemos reconocido el principio pro persona, que es fundamental. Y como además somos más las mujeres en este proceso de envejecimiento, cuando decimos adulto mayor, nos invisibilizamos, nos borramos nosotras, como nos han borrado en la historia tantas veces, tantas veces. Entonces ahora, para no pelearnos con nadie y reconocer incluso a las identidades sexogenéricas no binarias, como son las también colectivos LGBT que envejecen también, decimos personas mayores, porque reconocemos fundamentalmente que el centro de todas las políticas son las mismas personas mayores, que son personas, como todas las demás personas indígenas, afrodescendientes, migrantes. Pero fíjense que en este trayecto que les digo, donde el pensamiento va madurando y donde vamos metiéndoles nuevos condimentos para entender mejor la realidad, nos hemos dado cuenta que la perspectiva de género es fundamental en toda la perspectiva de los derechos humanos de las personas mayores, porque envejecen diferente los hombres y las mujeres y los colectivos LGBT. Y hoy la División de Asuntos de Género dentro de la CEPAL, junto al Centro Latinoamericano de Demografía, obviamente con la OIT, con ONU Mujeres y con muchas otras agencias internacionales, coinciden en la importancia, y ya lo mencionaba la diputada Rojo, de la interseccionalidad. ¿Qué significa? Significa que las personas tenemos distintas desigualdades que han recorrido nuestro trayecto de vida y que determinan o condicionan nuestro envejecimiento. Y de esa manera podemos reconocer a las personas mayores, mujeres, que además son indígenas, que además son personas con discapacidad y que tienen características que, por desgracia, en este sistema, ¿sí?, reducen su capacidad para poder defender sus derechos. Hoy esta ley general tendría que tener también ese toque de género y de interseccionalidad. Pero hay otra característica fundamental, y yo admiro mucho en ese sentido a los países andinos, especialmente a Bolivia, porque ellos, en el reconocimiento que tienen de su Estado plurinacional, reconocen fundamentalmente el papel de lo intercultural. Y nuestro país tiene 68 lenguas, 68 grupos étnicos, que también envejecer es diferente para ellos, porque han tenido desigualdades históricas previas a la independencia, que se han transmitido de generación en generación. Desigualdades que marcan, y fíjense aquí lo claro, marcan su esperanza de vida. La esperanza de vida de las poblaciones afrodescendientes y de las poblaciones indígenas es menor que de la población mestiza, menor que el promedio nacional. Por lo tanto, también tendríamos que hacer algo al respecto para reparar esas desigualdades históricas. Pero hay algo que a mí en este momento me parece fundamental, y es justamente el reconocimiento de los derechos. Y les voy a decir algo que me pesa mucho, me da mucha tristeza. Por desgracia, el acceso a la justicia es uno de los derechos que necesitamos trabajar muchísimo más, porque es tan pequeñita en todos los estudios y tratados que yo he visto. Es muy poco lo que sé. Parece, obviamente, un tema vedado, un tema difícil de acceso, porque claro, como bien lo me decía el magistrado, es difícil de entender porque está difícilmente escrito, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con la capacitación, el entrenamiento que tenemos en las facultades, en las escuelas, en la lectura, la escritura. Mi padre era abogado y sé también de lo que está hablando el magistrado. Entonces, claro que tenemos que entender que también el acceso a la justicia tiene que tener una perspectiva de género, porque las mujeres, y déjenme decirles esto, las mujeres hemos vivido muchas formas de violencia y muchas formas de maltrato desde que nacemos, ¿sí?
Los hombres también, por supuesto, porque el sistema patriarcal no distingue, daña, violenta a todas las personas, mucho más, por supuesto, aquellos que tienen identidades sexogenéricas diversas. ¿Sí? Entonces, por supuesto, tenemos que pensar esta ley desde todos estos ámbitos que les he sintetizado ahora y que además reflejan el pensamiento de muchísimas personas que se filtraron fuera de una manera muy crítica al neoliberalismo de sus países, incluso porque muchos vivieron las dictaduras de sus países y vieron lo que era la violación absoluta de los derechos humanos. Por eso es fundamental la protección de esos derechos en las personas mayores, en todas las formas y cualquier persona mayor. Y quiero mencionarles algo que a mí me parece que es uno de los elementos fundamentales en la búsqueda de la igualdad y la no discriminación hacia las personas mayores, y tiene que ver con la erradicación total de las formas de maltrato que hoy por hoy continúan, que están visibilizadas o visualizadas a través del edadismo, a través del viejismo, a través del sexismo, a través del racismo también. Fíjense nada más lo que dice la OMS sobre el maltrato, especialmente la Declaración de Toronto. Les va a parecer familiar, porque todos nosotros, todos los que estamos aquí, absolutamente todas las personas hemos vivido alguna forma de maltrato. Incluso los magistrados, los jueces, también lo han vivido. Dice, el maltrato de personas mayores se define como la acción única o repetida o la falta de respuesta apropiada que ocurre dentro de cualquier relación donde existe una expectativa de confianza y la cual produzca daño o angustia a una persona anciana. Si se dan cuenta, no solamente las personas ancianas han vivido esta definición de maltrato, la hemos vivido todos en todo nuestro curso de vida, pero no podemos permitir que las personas mayores, que efectivamente han tenido transcursos de su vida, que han podido sortear, que son heroínas y héroes frente a la discriminación de nuestro sistema, sigan viviendo una condición de vulneración de sus derechos. Yo no creo que las personas mayores sean vulnerables, creo que han sido vulneradas, que es distinto, ¿sí? Y esto me parece que es muy importante. Por eso, también otro de los grandes hallazgos de estos procesos, especialmente de estos últimos 20 años, es no fortalecer tampoco, con todo el respeto que me merece, una perspectiva familista. Yo admiro profundamente la inteligencia de nuestro presidente. Admiro profundamente su formación porque estudió donde yo estudié. Pero creo que a veces nos apegamos a un ideal de familia que ya no existe, que se ha cambiado, que ha sido también impactado por los cambios demográficos y por los cambios económicos. Por eso el Estado es el responsable único del cuidado de las personas mayores y de la protección de los derechos de las personas mayores. Entonces, yo por supuesto amo a mi familia, pero también sé de muchas familias que han olvidado ese cariño y ese amor por la ambición y por la avaricia, en todos los estratos sociales, Y justo le comentaba a la diputada Magdalena cómo este maltrato económico, yo lo he visto, lo he escuchado en mujeres mayores de clase media alta, esposas de funcionarios, de secretarios de gobernación, de personas muy importantes, y han vivido el maltrato, pero no lo pueden decir. No lo pueden decir porque entonces su estatus y las condiciones de su apellido cambian. Este maltrato es una de las principales acciones que hay que erradicar a través del acceso a la justicia. Y para terminar un poquito esta reflexión, voy a leer algo que me parece que es fundamental y que está justamente en la última publicación de CEPAL
sobre el envejecimiento y los derechos de las personas mayores. Se publicó en diciembre del 2022. Y les voy a leer una parte que a mí me parece fundamental, que dice este mismo documento, y espero que mi maquinita, no me falle. Eso, muy bien. Miren, dice aquí: el derecho al acceso a la justicia pertenece a la rama de los derechos civiles y políticos y se encuentra regulado por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966. Yo nací en el 64. Quiere decir que este pacto quedó en la doxa y no en la praxis, quedó en el discurso y no en la realidad de nosotros, las personas. Establece con claridad la obligación de los estados de respetar y garantizar este derecho, brindando la posibilidad de interponer recursos accesibles y eficaces y cumpliendo con los principios de legalidad, igualdad, ante los tribunales y las cortes de justicia, garantía de audiencia, presunción de inocencia, emisión de una sentencia y garantía de no recibir juicio ni condena por el mismo delito dos veces. A esto se suman los principios internacionales de efectividad, publicidad y transparencia, garantizando procedimientos claros. Esto que estaban diciendo hace un momento nuestros compañeros de mesa, el entendimiento, la comunicación, es muy importante. Equitativos, oportunos e independientes, respetando el derecho a una defensa y el acceso a una revisión a una instancia superior si fuera el caso. En México hace 10 años también se realizó un foro internacional sobre los derechos humanos de las personas mayores, organizado entonces por la Secretaria de Desarrollo Social, hoy nuestra Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y en ese foro se destacaron 3 elementos fundamentales, 3 dimensiones en las que hay que trabajar en materia de acceso a la justicia. El acceso a la justicia por sí mismo, la sentencia debidamente fundada y la resolución cumplida y ejecutada. Asimismo, se reconoció en este foro que el envejecimiento dificulta el ejercicio de los derechos de los sistemas de administración de justicia, pues las personas mayores enfrentan barreras físicas debido a las dificultades del desplazamiento y barreras de comunicación ante el lenguaje excesivamente técnico. Solamente les voy a leer hasta aquí, pero en realidad tiene parte de todo esto que nos han comentado el notario, como el magistrado, como las diputadas. Necesitamos cambios fundamentales y ha habido cambios también conceptuales y políticos y teóricos muy importantes que hay que retomar en esta ley general. Pero hay un reto, y yo me permito desearlo aquí en voz alta, ante todos ustedes y ante la diputada también, y es que ojalá muchísimas de las leyes estatales de nuestro país tengan también esa armonización con la Convención. Todavía tenemos leyes en los estados de un profundo asistencialismo, de un profundo proteccionismo, que están limitando la autonomía y el ejercicio pleno de la ciudadanía y de los derechos de las personas mayores. No les voy a decir que estados son los peores, porque es una tarea que se tiene que hacer. Pero ojalá, ¿por qué? Porque la ley general tiene que decantar en las leyes estatales. Y insisto, con una perspectiva gerontológica amplia, teórica, que recupere esa desigualdad que han vivido muchas generaciones, que recupere las desigualdades de género, que vea lo que está sucediendo en las zonas rurales de nuestro país y con nuestros pueblos indígenas. Y que la verdad no son nuestros, son de ellos mismos. Como ustedes, personas mayores, se pertenecen a sí mismas. Muchísimas gracias.